y a compartir pantalla. ¿Listo? Chicos, una pregunta. ¿Ya recibieron sus correos institucionales? Porque parece que un compañero de ustedes ya tiene. Dylan. Ah, sí, Entonces, sí, ya nos dio, profe. para que me las envíen por interno, por WhatsApp o por el Teams mismo, por favor. Así creo que si los añado con el correo institucional será más fácil para ustedes, creo. Entonces me ayudan con sus correos, por favor, al interno, al WhatsApp o al Teams, para poder agregarles y así no estén tan limitados a ciertas cosas. Eso, por favor. Y a los chicos que no dieron el control ayer, habilité para que puedan dar hoy hasta las 11. Tienen un intento y es de 10 minutos, 3 preguntas. No es tan complicado. Como les decía, tampoco es obligatorio, pero por su bien mismo, para que vayan practicando, me gustaría que sí lo hagan. Y ahora sí, podemos comenzar. A ver, me parece que ayer estábamos haciendo este ejercicio, ¿sí? Dice que determine la fórmula molecular del compuesto. Si se conoce que al evaporar 24,5 gramos del mismo, la fase gaseosa ocupa un volumen de 5,3804 litros medidos en condiciones normales. Bien, habíamos determinado las masas, sus átomos gramo, dividido para el menor valor, y de esa forma ya habíamos encontrado la fórmula empírica y nos faltaba la fórmula molecular. Entonces, para ir acabando este ejercicio, ahora vamos a encontrar la fórmula molecular. Listo, me decía que al evaporar 24,5 gramos del compuesto, la fase gaseosa ocupa un volumen de 5,3804 litros, medidos en condiciones normales. Bien, recordemos que en condiciones normales, yo puedo usar esto de que una mol equivale a 22,4 litros. Dicho esto, ya podemos transformar. Bien, empezamos por los 24,5 gramos del compuesto por... Esto voy a hacer para encontrar el peso molecular del compuesto, porque esto no lo sé. Entonces, a partir de los datos que me dan, debo hallar ese peso molecular. Entonces, para transformar de gramos a moles, necesito el peso molecular de este compuesto. Bueno, y el peso molecular de este compuesto será igual al mol del compuesto. ¿Listo? Y un mol de este compuesto equivale a 22,4 litros del mismo compuesto. Y bien, esto va a ser igual, la respuesta ya me la daban. Me dice que ocupa un volumen de 5,3804 litros. Entonces aquí pongo 5,3804 litros del compuesto. Bien, esto se va con esto, este con esto, litros de compuesto con litros de compuesto. Y ahora solo me queda despejar el peso molecular.
Bien, entonces despejando me quedaría 24,5 por 22,4 sobre 5,3804. Y esto es igual a 101,999. Quedamos sobre mol. Este es el peso molecular real. Y ahora voy a sacar el peso molecular de la fórmula empírica. Bien. Mi fórmula empírica me salió C5H10O2. Entonces, para sacar tu peso molecular, multiplico 5 por 12 gramos, que es lo que pesa cada carbono, más 10 por 1 gramo, que es lo que pesa cada hidrógeno, más 16, pongámosle, más 2 por 16 gramos, que es lo que pesa cada oxígeno, igual 102. Entonces aquí ya puedo ver que al parecer mi fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica. Utilizamos la fórmula de peso molecular real sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Y esto es igual a 101,999 sobre 102, que son estos de aquí. Y esto va a ser igual, ya de antemano podemos decir que es 1 porque es prácticamente 102 dividido para 102. Y ahora recordemos que para la fórmula molecular es igual a n por la fórmula empírica. Nuestro n es igual a 1. Entonces multiplico 5 por 1, h 10 por 1 y o 2 por 1. Que me queda lo mismo. ¿Listo? Entonces ya he encontrado mi fórmula molecular. Y he acabado el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Listo, entonces ya acabamos este ejercicio. Como les dije, hoy vamos a tener clase de ejercicios, solo de ejercicios, ya que estos ejercicios son importantes. Siempre va a venir uno similar en las pruebas, en su primera prueba. Entonces es importante que comprendamos cómo se resuelven. Bien, tengo 5 ejercicios, me parece. Entonces, si no acabamos, mañana acabamos y continuamos con el siguiente tema. Y por cierto, igual mañana me gustaría tomarles una pequeña prueba de química, igual como la de mate. Unas 6 o 7 preguntas, con algunas solo de conceptos, con otras de pequeños ejercicios y tal vez una de un ejercicio como este. Entonces, dicho esto, comencemos. Bien, me dice, un compuesto de fórmula X2SO3 tiene en su composición 20,25% en peso de S.
Dice, tienen 290 gramos del compuesto X2SO3. Determinar A, los gramos de X que existen y B, los átomos de oxígeno presentes. Bien, entonces comencemos. Empezaremos calculando el peso molecular de este compuesto. Es igual a 2 átomos de X por su peso atómico que no sabemos en gramos más 1 más un átomo de azufre por, si no mal recuerdo, el azufre tiene un peso de 32, sí, 32 gramos más 3 por 16 gramos que pesa cada oxígeno. Esto me da igual a 2 pesos atómicos. Este peso atómico es de X en gramos. 2 pesos atómicos de X más 32 más 3 por 16, 80. Más 80. Todo esto en gramos sobre mol. Bien. Ya tengo mi peso molecular, pero tiene una incógnita que es el peso atómico de X. Bien, ahora vemos que me dan el porcentaje en peso de S. Y ya podemos relacionar esto, porque recordemos, teníamos una fórmula, el porcentaje en peso de S va a ser igual al número de átomos de S por el peso atómico de S sobre el peso molecular del compuesto, que en este caso es X2SO3, y todo esto por 100. Bien, entonces veamos esto. Lo puedo reemplazar aquí. Número de átomos de S, sí lo sé, que es 1. Y su peso atómico también ya lo sé. Entonces solo queda reemplazar y despejar el peso atómico de X. Bien. Entonces el porcentaje en peso de S me dice que es 20,25. Esto va a ser igual. El número de átomos de S vemos que solo tiene 1. Entonces pongo 1 por su peso atómico, que ya vimos que era 32. Y todo esto sobre los pesos atómicos de X más 80. Y todo esto por 100. Entonces ahora solo nos queda despejar peso atómico de X para saber cuál es la respuesta. Bien, entonces despejando me queda peso atómico de X va a ser igual a 1/2 de 32 sobre 20,25 por 100 menos 80. Está multiplicando todo esto me da 39,01. Entonces el peso atómico de X es 39,01 gramos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Entonces, listo. Ya tengo el peso atómico de X, chicos. Entonces ya puedo reemplazar y saber cuánto es el peso molecular del compuesto.
2 por 39,01 más 80. Reemplazando aquí. Y esto es igual. 158,02 gramos mol. Listo, entonces me pedía los gramos de X que existen. Bien. Alguien parece que escribió algo en el chat. No, no se preocupen si ingresan tarde. Después de todo estoy grabando la clase. De hecho, deben disculparme a veces, como ya vieron, a veces sí me olvido, entonces. Me ayuda mucho cuando me hacen acuerdo de grabar la clase. Así los que no pueden entrar pueden revisarla en la tarde. Entonces, listo, no se preocupen si entran tarde. Bien, ¿en qué nos quedamos? Así. Decía, ya tengo el peso molecular de mi compuesto. Y ahora, como vemos aquí, me dan una masa de mi compuesto. Y a partir de esa masa debo determinar cuántos gramos de X existen. Para esto, veamos, sigamos por acá. Una nueva página en blanco. Listo. Para esto recordemos la relación que teníamos. Esta es una mol. Y por cada mol veo que tengo 2 atomogramos de X. Entonces mi relación va a ser que en 2 atomogramos de X hay una mol del compuesto. Teniendo en esto en mente, ya puedo hacer mi conversión. Bien, me daban 290 gramos del compuesto. Y esto lo multiplico. Quiero pasar a moles. Tengo el peso molecular, sí, es 158. Hay 158 gramos de X de CO3 en una mol de X2 de CO3. Y bien, ahora multiplicamos por una mol de X2 de CO3. Y en una mol hay 2 átomos gramos de X. Y ahora, para llegar a gramos de X, tengo que en un átomo gramo de X tengo un peso atómico de X. ¿Cuál era el peso atómico de X? Aquí está, 39,01. No, a ver. Sí, un peso atómico de X, 39,01. Y bien, ahora solo me queda multiplicar. Este se va con este con y este con este. Y solo me queda en gramos de X, que es lo que quiero hallar. 290. Obtengo un total de 143,18 gramos de X. Y es lo que me pedían hallar. Sí, el literal A me dice los gramos de X que existen. Existen 143,18. Ay, miren aquí. Ya me dan las respuestas.
Varía un poco. La respuesta dice que es 143,165 y a mí me salió 143,18. Pero no importa. A veces es por los decimales que utilizamos. Pero como ven, no varía mucho. Entonces la respuesta de la A, 143,18 gramos de X. Bien. Y ahora veamos qué me piden el B. Los átomos de oxígeno presentes. Bien, entonces lo que puedo hacer aquí es pasar de gramos a átomos. Y recordemos que para pasar de masa, debo primero ir a átomo gramo y luego ya puedo ir a átomo. Entonces sigamos este pequeño camino. Ya tenemos la masa. Entonces tenemos 143,18 gramos de X por... Hay un peso atómico de X, que es 39,01 gramos de X, en un átomo gramo de X. Y por... en un átomo gramo de X, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de X. ¿Listo? Entonces ya solo me queda multiplicar y obtendré la respuesta. Veamos. Ah, claro, aquí está mal, creo. Tiene que salir 3. 143, 8 gramos por... Es mi masa, lo multiplico, saco átomos gramos. Qué raro, no me sale. Mejor sigamos otro camino. Creo que para este caso lo mejor será igual partir de la masa del compuesto. Sí, mejor hagamos de esa forma. Hagamos la Profe, relación. Sí, dígame. pero creo que pedía del oxígeno, el número El de átomos. oxígeno. Ah, claro, con razón no me salía. Gracias, gracias. Entonces sí vale ser con este camino, porque el otro es muy largo. Veamos, pero igual no podría ver cuánta masa de... Sí me toca ir por el camino largo porque no tengo la masa de oxígeno. Entonces, haciendo la relación, tengo que en una molécula tengo 3 átomos de oxígeno. Bien, entonces mi relación va a ser que por cada molécula hay 3 átomos de oxígeno. Por cada molécula de X2 de CO3. Y bien, ahora partiendo
Desde la masa que me dan, debo llegar a los átomos de oxígeno. Entonces recordemos, de masa de un compuesto, puedo ir a los moles y luego a las moléculas. Y una vez que llego a las moléculas, ya puedo hacer esta relación de aquí. Listo. Entonces tenemos 290 gramos de X2 de CO3 por 158,02 gramos de X2 de CO3 por cada mol de X2 de CO3. Por en una mol de X2 de CO3 hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Por, ahora sí ya usamos esto de aquí, que por cada molécula de X2 de CO3 hay 3 átomos de oxígeno. Entonces se va con moles con moles, moléculas con moléculas y me queda todo en átomos de oxígeno. Y ahora solo me queda multiplicar. Sí, y ahí sí me sale. Igual con un decimal de diferencia. Por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y listo. Esta es mi respuesta B. Y de esta forma acabamos con el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? No, profe. Listo, continuemos con otro ejercicio más. Bien, me dice, de la combustión de 9,4 por 10 a la menos 2 moles de un compuesto orgánico constituido por carbono, hidrógeno y nitrógeno, se obtienen 5,094 gramos de agua, 0,565 atomogramo de carbono y 4,2336 litros de NO2, medidos en condiciones normales. Determinar la fórmula molecular del compuesto. Bien, para esto vamos a primero hacer una pequeña ecuación química para guiarnos mejor. Tenemos un compuesto formado por CHN y como me dice combustión, recordemos que cuando hablamos de combustión, toca sumarle un oxígeno gaseoso. Y bien, ahora vamos al otro lado. Veamos qué compuestos nomás me dan. Me dan agua, carbono y dióxido de nitrógeno. Listo, ¿qué más datos me dan? Me dice que hay 9,4 por 10 a la menos 2 moles de este compuesto de agua, 5,094 gramos de carbono, 0,565 atomogramo y de dióxido de nitrógeno 4,2336 litros. Y bien, a partir de todo esto debemos
llegar a la fórmula molecular. Bueno, para llegar a esta fórmula molecular, lo que hay que hacer es verificar, encontrar la masa de cada uno de estos compuestos. La masa del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno. Y bien, para la masa de carbono vemos que aquí solo hay un carbono, entonces prácticamente solo tenemos que transformar esto a gramos. Entonces para la masa del carbono, transformo lo que me dio a gramos. En un atomogramo de carbono hay 12 gramos de carbono. Listo, entonces ya tendría mi masa de carbono. Bien, me da 6,78 gramos de carbono. A ver, ahora voy a intentar encontrar el hidrógeno. ¿Cuánta masa de hidrógeno tendré? Del otro lado solo tengo hidrógeno aquí. Entonces, a partir de eso, voy a verificar, voy a encontrar cuánta masa de hidrógeno tengo. Bien, para esto podemos hacer la composición porcentual, que era igual a la masa a los átomos de hidrógeno por su masa sobre el peso molecular, y esto por 100. Esto me da igual a 11,11%. Entonces, de los 5,94 gramos de agua que me dan, el 11,11% corresponde al hidrógeno. Bien, entonces solo me queda multiplicar 0,94 por 11,11%. Y esto es igual a 0,566 gramos de hidrógeno. Entonces ya tengo mi masa de hidrógeno. Ya solo me falta encontrar la masa de nitrógeno. Y miren, podemos encontrarla a partir de aquí. Bien. En la pregunta me dice condiciones normales. Entonces, si hablo de condiciones normales, tendré la siguiente relación, que por cada mol hay 22,4 litros. Muy bien. Entonces, de moles, si llego de esta cantidad a moles, luego ya puedo hacer la relación. Miren, tengo una mol de NO2 y por cada mol tengo un atomogramo de nitrógeno. Entonces mi relación es que por cada mol de NO2 hay un atomogramo de nitrógeno. Listo, entonces de litros voy a llegar a moles y de moles ya puedo llegar a atomogramo de nitrógeno y luego a la masa del nitrógeno. Listo, entonces veamos, creo que me va a tocar hacer otra página.
Listo. Bien, me daban 4,2336 litros de NO2 por, hasta condiciones normales, en 22,4 litros hay una mol de NO2. Está por, en una mol de NO2 hay un atomogramo de N. Está por, en un atomogramo de N hay un peso atómico de N que es 14 gramos. Y listo, de esta forma ya llegaría a la masa de nitrógeno que tengo. Solo me queda multiplicar. Me quedan 2,646 gramos de N. Y listo, de esta forma ya he conseguido todas las masas. A ver, de carbono tenía 6,78. De hidrógeno 0,566. Y de nitrógeno 2,646. Listo, entonces lo que sigue es sacar sus átomos gramo. Entonces multiplico por 12 gramos, en los cuales hay un átomo gramo. Por 1 gramo, en los cuales hay un átomo gramo de hidrógeno. Y por 14 gramos, en los cuales hay un átomo gramo de nitrógeno. Entonces dividiendo tengo 0,565 aquí, 0,566 acá, y acá 0,189. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Bien, entonces, ¿cuál de estos tres valores es el menor? ¿Me ayudan, por favor? 0,18. Exacto, muchas gracias. Entonces, lo que sigue es dividir estos valores para el valor menor. Entonces, voy a dividir todo esto para el menor valor. Esto me da igual a 1. Y estos dos prácticamente me va a dar igual. Me da 2,98. Y ahí ya le puedo aproximar a 3. Aquí igual sería 3 porque solo cambia un pequeño número. Y miren, ya tengo los números que irían en mi fórmula empírica. En carbono iría 3, en hidrógeno 3 y nitrógeno 1. Es la fórmula empírica. ¿Listo? Y ahora debo tratar de llegar a la fórmula molecular. Bien, empezaré sacando el peso molecular de mi fórmula empírica. Esto es igual
a 3 por 12 gramos que tiene cada carbono más 3 por 1 gramo que tiene cada hidrógeno más 14 gramos que tiene un nitrógeno. Me da igual a 53 gramos sobre mol. Y bien, ¿qué puedo hacer ahora? Veamos. Me dan los moles del compuesto. Bien. Ya sé. Entonces, hay una pequeña fórmula, que es el peso molecular de la fórmula molecular. Va a ser igual a la masa del compuesto sobre los moles de compuesto. Y los moles de compuesto ya me dan en la pregunta, que son 9,4 por 10 a la menos 2 moles. Y la masa del compuesto puedo determinarla sumando todas mis masas de aquí. Entonces, tengo que la masa del compuesto va a ser igual a 6,78 gramos más 0,566 gramos más 2,646 gramos. Y esto es igual a 9,992 gramos. Y ahora ya solo reemplazo en mi fórmula 9,992 gramos sobre 9,4 por 10 a la menos 2 moles. Y ahora solo divido. Y me da 106,29 gramos sobre mol. Ese sería el peso molecular de mi fórmula molecular. Entonces, ya puedo aplicar la fórmula de N, que es peso molecular de la fórmula molecular. No, esperen, es al revés. Peso molecular de la fórmula empírica sobre peso molecular de la fórmula molecular. Y esto va a ser igual a 53 sobre 106,29. No, esperen, sí estaba bien, perdón, me confundí. N es igual al peso de la fórmula molecular sobre el peso de la fórmula empírica. Entonces iría al revés. 106,29 sobre 53. Y esto es igual a 2,005, que esto ya puedo decir que es un 2. Y bien, ya solo me falta multiplicar N por mi fórmula empírica. Entonces tengo que ser 3 por 2, H 3 por 2 y N 1 por 2. Ya me da C6, H6, N2. Y listo, esta es mi fórmula molecular, que es lo que quería hallar.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Veamos, me dice, cuando reaccionan 15 gramos del compuesto XO2 con ácido clorhídrico, HCl, se obtienen 21,7241 gramos de XSLO2. Determinar el número de átomos de X en la masa de XL2 y las moles de XO2 que contienen 6 gramos de X. Ahí miren, también ya me dan los otros productos de la reacción. Entonces vamos a plantear la reacción. Me dan el compuesto XO2 y dice que reacciona con ácido clorhídrico, que a partir de esto se obtiene XCl2. También me dice que cloro gaseoso y agua. Entonces esta es mi fórmula. Miren, aquí dice que también se forma cloro gaseoso y agua. Veamos qué más datos me dan. Me dan 15 gramos de este compuesto. Y también me dan que se obtiene 21,7241 gramos del otro compuesto. Y bien, veamos qué podemos hacer. Podemos partir diciendo que masa de X en reactivos es igual a masa de X en productos. Entonces, vamos a intentar ver cuánta masa de X hay en los reactivos y luego igualar con la masa de X que hayamos encontrado en los productos. Bien, entonces empecemos por los reactivos. Otra vez partimos de la relación. Aquí tengo una mol. Por cada mol hay un atomogramo de X. Entonces habrá un atomogramo de X por cada mol de XO2. ¿Listo? Entonces partiendo desde aquí, tengo 15 gramos de XO2 por el peso molecular de XO2 va a ser igual a un átomo de X por su peso atómico de X gramos más 2 por 16 gramos. Y esto es igual a peso atómico de X más 32. Y todo esto sobre gramos sobre mol. Bien. Entonces decimos que hay un peso atómico de X más 32 gramos por cada mol de XO2. Listo, y ahora multiplicamos por la relación que saqué al principio, que por cada mol de XO2 hay un atomogramo de X. Y otra vez multiplicando un atomogramo de X. En un atomogramo de X hay un peso atómico de X. Esto va a ser igual. Esto se va con esto, este con este y este con este. Bien, me queda 15
por peso atómico de X sobre peso atómico de X más 32. Esa sería mi primera ecuación. Como ven, tengo una incógnita que es el peso atómico de X y de alguna forma debo hallarlo. Bien, entonces esto equivale a mi masa de X en reactivos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora vayamos. A ver, déjame sacar otro en blanco. Listo. Ahora vayamos con los productos. Teníamos XL2. Una vez más la relación. Tengo un atomogramo de X. Entonces, contaré un atomogramo de X por cada mol de XL2. Y ahora el peso molecular de XL2 va a ser igual a 1 por el peso atómico de X más 2 por, veamos cuánto es el peso atómico del cloro, 35,45. Y esto va a ser igual al peso atómico de X más 70,9. En gramos sobre mol. Listo, ahora ya podemos hacer la conversión. Partimos de, me dan 21,7241. 21,7241 gramos de XSLO2 por hay un peso atómico de X más 70,9 gramos en cada mol de XSLO2. Y bien, por una mol de XSLO2 hay un atomogramo de X. Y por en un atomogramo de X podemos encontrar un peso atómico de X. Y bien, esto es igual. Se va con este se va con este se va con este. Me queda 21,7241 por el peso atómico de X sobre el peso atómico de X más 70,09. Todo esto es la masa de X en producto. Y bien, como les decía, la masa de X en reactivos debe ser igual a la masa de X en productos. Entonces, igualo esto de aquí con esto de acá. Como ven, en todas tengo peso atómico de X y podría despejar y sacar. Bien, entonces tengo peso atómico de X, 15 por peso atómico de X, sobre peso atómico de X más 32. Y esto va a ser igual a 21,7241 por el peso atómico de X sobre el peso atómico de X más 70,9.
Bien, estos de aquí los puedo simplificar. Ya solo me falta despejar. 15 por que pasa, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Vamos a pasar aquí lo que tenga peso atómico de X. El otro lado, lo que solo sean números. Y bien, restando esto de acá. Me queda 6,7241. Peso atómico de X va a ser igual a menos 368,3288. Ahora sí, despejando esto, me queda 54,77 gramos. Entonces ya encontré el peso atómico de X. Listo. Ahora veamos qué podemos hacer. Lo que nos pedía era el número de átomos de X en la masa ClO2. Bien. Pongamos una nueva hoja. Listo. Bien, en la masa de la molécula XSLO2, vemos que por cada mol hay un átomo gramo de X. Por cada mol de XSLO2. Y bueno, me pide el número de átomos. Entonces, si llego a átomo-gramo, puedo llegar a masa. No, directamente. De átomo-gramo ya puedo llegar a átomo. Listo, entonces, antes de empezar también debemos ver el peso molecular de XSLO2, que es 1 por 54,77 gramos, más 2 por 25,45 gramos. Esto va a ser igual 125,67 gramos sobre mol. Bien, y ahora ya podemos hacer la conversión. Bien, sí tengo la masa de XSLO2, que es 21,32,41 gramos de XSLO2 por 125 gramos de XSLO2 hay una mol de XSL2. Y ahora, en una mol de XSL2 hay un átomo gramo de X. Y en un átomo gramo de X hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de X.
Y ahora solo me queda multiplicar. Este se va con este, moles con moles, átomos, gramos con átomos, gramos. Y me queda todo en átomos de X. Y bien, en total me da 1,041 por 10 a la 23 átomos de X. Y miren, casi que no sale. Me salió 0,41 y aquí salía 1,038. Varía solo un poquito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Veamos qué me dice el literal B. Las moles de XO2 que contiene 6 gramos de X. Entonces, XO2, vemos que por cada mol hay un átomo gramo de X. Un átomo gramo de X en cada mol de XO2. Bien, con eso ya podemos hacer la transformación. Me dan 6 gramos de X por un peso atómico de X, que es 54,77 gramos de X. Hay un átomo gramo de X. Y por un átomo gramo de X hay una mol de XO2. Y ya estaría, solo queda multiplicar. Y me queda 0,109 moles de XO2. Y sí, este sí me salió. Entonces, esta es la respuesta del B. Y acabamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces hagamos el siguiente. Veamos, me dice la combustión completa de 2,7 gramos de una sustancia orgánica que contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno forman 0,111 moles de CO2 y 2,30 gramos de agua. En otro experimento, a partir de 2,342 gramos de la sustancia, se obtuvieron 0,718 litros de NH3, medidos en condiciones normales. Determinar la fórmula molecular si 0,1 moles de la sustancia orgánica pesan 14,6 gramos. Y bien, nuevamente empecemos
planteando la ecuación. Veamos. Miren, hay dos, porque aquí me dicen otro experimento. Entonces va a haber dos reacciones. La primera reacción tenemos CHNO. Me dice combustión, entonces ya sabemos que debemos sumarle un O2. Del otro lado, obtengo CO2 y agua. Y ya para esta primera reacción, me dice que aquí hay 0,11 moles. Oh, no. 2,7 gramos de esta sustancia forman 0,111 moles de CO2 y 2,3 gramos de agua. Listo, ahora vamos con el otro experimento. Sería una segunda reacción que me dice a partir de la sustancia, que de esta sustancia se obtuvieron 0,718 litros a partir de 2,342 gramos. Y listo, eso sería todos los datos que me dan. Bien, veamos qué podemos hacer. Como es costumbre, lo que intentamos es ver cuánta masa hay de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno y de oxígeno para ver su fórmula molecular. Y bien, centrémonos en el carbono. Aquí hay carbono y solo aquí hay carbono. Entonces está fácil. A partir de estas moles ya puedo determinar cuánta masa de carbono hay. Entonces simplemente hacemos nuevamente nuestra relación. Por cada mol de CO2 vemos que hay un atomogramo de carbono. Un atomogramo de carbono sobre una mol de CO2. ¿Listos? Entonces, transformo 0,111 moles de CO2 en una mol de CO2 hay un atomogramo de carbono y esto por un atomogramo de carbono que es un peso atómico de carbono que es 12 gramos. Bien, y ahora solo me queda multiplicar. 0,111 por 2. Me da igual a 1,332 gramos de carbono. Bien, ya tengo mi masa de carbono. En el hidrógeno puedo hacer lo mismo. Miren, solo tengo hidrógeno aquí. Y a partir de esos 2,3 gramos de agua, ya puedo determinar cuánto hidrógeno hay. Haciendo la composición porcentual. ¿Cuánto porcentaje de hidrógeno? Recordemos que es 2 por 1 sobre 18%. Si no mal recuerdo, este es 11,11%. Entonces de aquí el 11,11% es de hidrógeno. Entonces solo multiplico
me da 0,256 gramos de hidrógeno. Entonces ya tengo la masa de hidrógeno. Y ahora me faltan dos elementos aún. Veamos. Para el nitrógeno puedo usar acá en la segunda reacción. Bien. Me dice que está a condiciones normales, entonces ya sé. Listo, tengo 2,342 gramos del compuesto por, o mejor más rápido. Hagamos una relación entre esto. Puedo decir que en 2,342 del compuesto puedo encontrar 0,718 litros del compuesto. Entonces aquí ya tengo algo, un factor de conversión. A ver, déjenme ver bien. Sí, claro. Y recordemos que está en condiciones normales. En la cual en una mol hay 22,4 litros. Entonces ya empecemos a convertir con estos dos. Entonces en la primera reacción tenía 2,7 gramos. 2,7 gramos del compuesto por, vemos que en 2,342 gramos del compuesto podemos encontrar 0,718 litros del compuesto. Y esto por, como está a condiciones normales, en 22,4 litros del compuesto habrá una mol del compuesto. Y está por, aquí hacemos una relación del compuesto que es, a ver, déjenme ver. Ah, claro. Aquí me confundí, aquí es que en 2,342 gramos del compuesto habrá 0,718 litros de NH3. Listo, NH3. Listo, y entonces en una mol de NH3 hagamos la relación de una mol, que hay un atomogramo de N, entonces habrá un atomogramo de N en cada mol de NH3. Y listo, ya de atomogramo de N hay un peso atómico de N que es 14 gramos. Y ya solo me falta multiplicar todo esto. Bien, me da 0,517 gramos.
de nitrógeno. Ya tengo la masa de nitrógeno. Bien, entonces ya tengo la masa de todos. Oh, esperen. Ah, me falta del oxígeno. Pero recordemos, la masa del compuesto va a ser igual a la masa del carbono, más la masa del hidrógeno, más la masa del nitrógeno y más la masa del oxígeno. La masa del compuesto ya tenemos, es 2,7 gramos. La masa de carbono es 1,332. La masa del hidrógeno es 0,256. La masa del nitrógeno que acabamos de hallar es 0,517 más la masa del oxígeno. Y ahora solo despejamos. Bien, y me queda una masa de oxígeno igual a 0,595 gramos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Listo, entonces miren, ya tenemos las masas. Creo que lo más difícil es encontrar las masas. De aquí ya podemos ir de una. Tenemos las masas de C, de H, de N, de O. Para carbono era 1,332 gramos. Para hidrógeno 0,256 gramos. Para nitrógeno 517 gramos. 0,517 gramos. Y para oxígeno 0,595 gramos. Y bien, transformando átomo gramo cada uno, tenemos por 12 gramos que hay un átomo gramo de carbono. Acá 256 por un gramo que hay un átomo gramo de hidrógeno. Igual, está igual. Acá 0,517 gramos por 14 gramos que hay en un átomo gramo de nitrógeno y 0,595 gramos por 16 gramos que hay en un átomo gramo de oxígeno. ¿No? Ahora solo queda resolver eso. Aquí me queda 0,111. Que me va a quedar igual. Acá me queda 0,0369. Y acá 0,0371. Y bien, ahora me ayudan diciéndome cuál de estos valores es el menor, por favor. El del oxígeno. Sí, muchas gracias. Bueno, vendría a ser el del nitrógeno, pero es casi lo mismo, entonces sí está bien si elegimos el del oxígeno también. Porque casi es, como es un número pequeño, se podría decir que es el mismo, entonces podemos dividir para este o para este, que es casi igual. Pero bueno, siempre traten de escoger el que sí es menor, en este caso sería el del nitrógeno, que es 0,0369. Y bien, continuemos.
Entonces tendríamos para carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Sería 0,111 dividido para 0,369 por 100, ahora acá 0,256 dividido para 0, creo que falta ya 0,111 dividido para 0,0369 para el nitrógeno, 0,369 para el hidrógeno, 0,371, 0,0369. Y bien, solo falta dividir. Aquí nos va a salir 1. Aquí podemos decir que es 1 porque casi es lo mismo. Aquí me sale 6,94. Podemos decir que es 7. Y acá arriba me sale 3,008, que le puedo poner solo como 3. Y listo, de esta fórmula ya tendría mi fórmula empírica. En CI3, en H7, en N1. Aquí pues otra vez, aquí es oxígeno, perdón. Y en oxígeno 1. Bien, esta sería mi fórmula empírica. ¿Listos? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo es la fórmula molecular. Bien. Regresemos al principio. Veamos qué nos dan. Y sí, aquí me dice determinar la fórmula molecular y 0,1 moles de la sustancia orgánica pesan 14,6. Entonces recordemos que el peso molecular de la fórmula molecular va a ser a la masa de ese compuesto sobre moles de ese compuesto. Y esto ya tenemos, que nos dan al principio, 14,6 sobre 0,1. 14,6 dividido para 0,1. Y esto es igual a 146 gramos sobre mol. Bien, ahora debemos tratar de buscar el peso molecular de nuestra fórmula empírica, que es igual a 3 por 12 gramos de carbono, más 7 por 1 gramo de cada uno de los hidrógenos, más 1 por 14 gramos de los nitrógenos, más 1 por 14, digo 16 gramos de los oxígenos. Y ahora solo me queda multiplicar y sumar. 73, a ver si... 73 gramos sobre mol.
Perfecto. Y ahora solo voy a determinar N, que es el peso molecular de Fm, sobre el peso molecular de Fe. Y ya tengo esos dos. El primero 146 sobre 73. Esto me da igual a 2. Y ahora usamos el peso molecular, va a ser igual a N por el... Ay, otra vez. Fórmula molecular va a ser igual a N por la fórmula empírica. Entonces tengo que 3 por 2 y 7 por 2. Aquí N por 1 por 2. Y aquí O 1 por 2. Entonces me queda la siguiente. Esta es mi fórmula molecular. Aquí iría el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, antes de hacer el último ejercicio, tomemos un pequeño receso de 5 minutos. Entonces, en 5 minutos volvemos.
Listo, chicos, volvemos. Ya para hacer el último ejercicio. Veamos qué me dice. Bien, me dice, cuando se hacen reaccionar 6,81 gramos del metal X con ácido nítrico HNO3, se obtienen 20,1 gramos de XNOH3 por 2 y 2,14 gramos de N2, de NO. Determinar el número de átomos de X que reaccionaron, la masa de ácido que se necesitó. El otro producto de la reacción es agua. Entonces, bien, vamos planteando mi ecuación química. Entonces dice que X metal reaccionó con ácido nítrico y esto me dio este compuesto de aquí más NO, y también me dice que hay agua. Veamos qué más nos dan. 6,81 gramos de X. Se obtuvieron 20,1 gramos de este compuesto y 2,14 gramos de el monóxido de nitrógeno. Y ahora me piden determinar el número de átomos de X que reaccionaron. Bien, entonces me fijo aquí. Aquí tengo X, aquí tengo X. Y recordemos, la masa en X de X en los productos debe ser igual a la masa de X en los reactivos. Le puse al revés, pero es lo mismo. Acá iba reactivos y acá productos, pero estamos en una igualdad. Así queda igual. Entonces, hagamos lo que ya hemos venido haciendo de intentar buscar el peso atómico de X, aunque a ver qué podemos hacer. Pues sí, ya sería una ecuación más fácil. Veamos, empecemos por los productos. Tengo la siguiente relación. En una mol de este compuesto habrá un átomo gramo de X. Átomo gramo de X por cada mol. De XNO3 por 2. Bien. También saquemos el peso molecular de XNO3 por 2. Este sería igual a 1 por el peso atómico de X más 2 por 14 gramos, también en gramos, más 6 por 16 gramos. Esto me da igual a peso atómico de X más 2 por 14 más 6 por 16. 124 gramos sobre mol. Entonces, intentando saber cuánta masa de X hay en los productos, parto del 20,1 gramos que me dieron de este compuesto. Esto por, hay un peso atómico de X más 124 gramos por cada mol de este compuesto. Y esto por una mol
de este compuesto que tiene un atomogramo de X y esto por en un atomogramo de X hay un peso atómico de X. Bien, entonces este se va con este se va con este de aquí y este se va con este de aquí. Bien, me queda 20,1 por peso atómico de X sobre el peso atómico de X más 124. Entonces, esta es la masa de X en productos. Mientras que la masa de X en reactivos ya tenemos porque solo está en la X solita. Entonces solo falta igualar. $20,1 por el peso atómico de X sobre el peso atómico de X más 124. Esto es igual a 6,81. Y ahora solo queda despejar. 20,1 pesos atómicos de X es igual a 6,81 peso atómico de X menos, más 6,81 por 124 más 844,44. Y despejando el peso de X me da igual a 63,54 gramos. Ese es el peso atómico de X. Y bien, me pide el número de átomos. Entonces ya puedo transformar atomogramo y luego a átomos. Listo. Tengo 6,81 gramos de X por 63,54 gramos de X hay en un atomogramo de X. Esto por un atomogramo de X que hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de X. Entonces se va con este y este se va con este. Y listo, todo esto me da igual a 6,45 por 10 a la 22 átomos de X. Es la misma respuesta que sacamos aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Listo, entonces la B dejemos para mañana. Ya quedan solo 10 minutos y creo que sí está un poquito largo sacar la B. Entonces esa sería la clase de hoy. Recuerden, mañana va a haber una prueba, así como la que hubo en mate, una de 6 preguntas más o menos. Los primeros 30 minutos, entonces ya.
Vi que ya me estaban enviando los correos institucionales, entonces ya voy a empezar a añadirles con esos correos al grupo de Teams. Eso sería todo por hoy. Gracias por la asistencia. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.